Bienvenidos a Relatos Macabros. Hoy les traigo una historia de terror que no podrán olvidar fácilmente. Pero antes de comenzar quiero pedirles un favor. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas ahora mismo. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndoles más historias como estas. Gracias. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Cosas que pasan en los pueblos pequeños, lejos de las ciudades, donde la gente todavía respeta las viejas costumbres y cierra bien las puertas cuando cae la noche. A veces, lo que más miedo da no son los extraños que llegan de fuera, sino descubrir que la persona que duerme a tu lado cada noche guarda secretos que nunca debiste conocer. Esta es la historia de Uriel, un hombre común y corriente del estado de Tamaulipas, que aprendió esta verdad de la peor manera posible. Uriel vivía en un rancho apartado, a varios kilómetros del pueblo más cercano. Era un hombre trabajador, de esos que se levantan antes del amanecer para cuidar sus tierras y sus animales. Se había casado hacía 3 años con una mujer llamada Luz María, una mujer callada y de mirada profunda que había llegado al pueblo sin familia conocida. Ella era hermosa, con ese tipo de belleza que intimida un poco, pero Uriel se había enamorado de su silencio, de la paz que parecía traer a su vida. Los primeros meses de matrimonio fueron buenos. Luz María cocinaba bien, mantenía la casa limpia y nunca se quejaba del aislamiento del rancho. Pero Uriel empezó a notar cosas extrañas con el paso del tiempo. Su esposa dormía muy poco, o al menos eso parecía. Varias veces se despertó en medio de la noche y ella no estaba en la cama. Cuando le preguntaba por la mañana, Luz María simplemente decía que le costaba dormir, que salía a tomar aire fresco. También estaban los animales. Las gallinas dejaron de poner huevos como antes. 2 de sus mejores vacas se enfermaron sin razón aparente y tuvieron que sacrificarlas. Los perros, que siempre habían sido fieles y cariñosos, comenzaron a mostrar miedo cuando Luz María se acercaba. Se escondían bajo el portal o se quedaban quietos, con las orejas hacia atrás y un temblor en el cuerpo. Uriel intentaba no pensar mucho en eso. Después de todo, los animales son impredecibles y las rachas de mala suerte suceden. Pero había algo más, algo que no podía ignorar tan fácilmente. Luz María nunca quería ir al pueblo con él. Siempre tenía una excusa, que le dolía la cabeza, que tenía mucho que hacer en la casa, que prefería quedarse tranquila. Al principio, a Uriel no le importó, pero después de un tiempo, empezó a sentir que su esposa estaba escondiéndose de algo o de alguien. Una noche de octubre, cuando el viento soplaba fuerte entre los mezquites y el cielo estaba oscuro sin luna, Uriel volvió más tarde de lo normal. Había tenido que arreglar una cerca que se había caído en la parte más lejana de su terreno. Cuando llegó a la casa eran casi las 11 de la noche. Todo estaba en silencio. Entró por la puerta principal y notó que la luz de la cocina estaba encendida. El fogón de leña todavía estaba caliente, con brasas rojizas que brillaban en la oscuridad. Llamó a Luz María, pero no hubo respuesta. Pensó que tal vez se había ido a dormir temprano, así que caminó hacia el cuarto. La cama estaba vacía, las sábanas perfectamente tendidas. Regresó a la cocina con el corazón empezando a latir más rápido. Fue entonces cuando lo vio. Al lado del fogón, en el suelo de tierra, había algo que lo dejó helado. Eran 2 piernas. 2 piernas de mujer cortadas limpiamente a la altura de la cadera, colocadas con cuidado una junto a la otra. La piel era pálida, los pies descalzos, y Uriel reconoció el lunar que Luz María tenía en el tobillo izquierdo. Se quedó paralizado, incapaz de gritar, incapaz de moverse. Su mente intentaba procesar lo que estaba viendo, pero no encontraba sentido. Las piernas estaban ahí, reales, sólidas. No había sangre en el suelo, no había señales de violencia. Simplemente estaban ahí como si alguien se las hubiera quitado, como quien se quita un par de zapatos. Uriel sintió que las rodillas le temblaban. Dio un paso hacia atrás y chocó con la mesa. El ruido lo sacó de su parálisis. Tenía que encontrar a Luz María. Tenía que entender qué estaba pasando. Corrió hacia el cuarto otra vez, buscó en el baño, salió al patio gritando su nombre. Nada.
Solo el viento respondía, silbando entre las ramas de los árboles. Volvió a la cocina, respirando agitadamente. Las piernas seguían ahí. No había sido una alucinación. Se obligó a acercarse, a mirarlas mejor. Eran reales. Podía ver las venas bajo la piel, la forma de las rodillas, las uñas pintadas de rojo oscuro que Luz María siempre llevaba. Extendió la mano, temblando, y tocó una de ellas. Estaba tibia. Un ruido en el techo lo hizo saltar hacia atrás. Algo se estaba moviendo arriba, algo pesado que arrastraba sobre las tejas. Uriel salió corriendo de la casa, tropezando con sus propios pies. Una vez afuera, miró hacia arriba. Lo que vio esa noche le quitó para siempre la capacidad de dormir tranquilo. En el techo de su casa, recortada contra el cielo oscuro, había una figura que apenas podía reconocer. Era Luz María, pero no era ella al mismo tiempo. Su torso terminaba abruptamente en la cadera sin piernas, y de esa parte salía un resplandor rojizo, como brasas encendidas. Flotaba a medio metro sobre las tejas, moviéndose de un lado a otro con movimientos que no eran humanos. Uriel se llevó las manos a la boca para contener un grito. Los ojos de Luz María brillaban en la oscuridad, amarillos como los de un animal. Ella lo miraba desde arriba, y en su rostro había una sonrisa que él nunca le había visto antes. No era una sonrisa de alegría ni de locura. Era algo peor. Era la sonrisa de alguien que por fin puede ser lo que realmente es. La criatura que había sido su esposa se elevó más alto, girando lentamente en el aire. Uriel podía escuchar un sonido extraño, como un zumbido grave que salía de ella. Otros ruidos empezaron a llenar la noche. A lo lejos, desde diferentes direcciones, llegaban más zumbidos, más voces que no eran voces. Otras como ella estaban respondiendo al llamado. Uriel corrió hacia su camioneta, las llaves temblando en sus manos. Logró arrancar el motor y pisó el acelerador, las llantas levantando polvo mientras se alejaba del rancho. Por el espejo retrovisor pudo ver varias figuras elevándose en el cielo, todas brillando con esa luz rojiza, todas moviéndose hacia un punto en el horizonte. Luz María iba con ellas. Manejó hasta el pueblo sin detenerse, llorando, con las manos aferradas al volante. Cuando llegó a la casa de su compadre Tomás, eran casi las 2 de la mañana. Golpeó la puerta con desesperación hasta que le abrieron. Intentó explicar lo que había visto, pero las palabras salían atropelladas, sin sentido. Tomás y su esposa lo miraban con preocupación, pensando que se había vuelto loco o que había tomado demasiado. Al día siguiente, cuando salió el sol, Tomás acompañó a Uriel de regreso al rancho. Uriel no quería volver, pero necesitaba saber que no había perdido la razón. Durante todo el camino, Tomás intentaba calmarlo, diciéndole que seguramente había sido una pesadilla, que el cansancio le había jugado una mala pasada. Pero cuando entraron a la casa y fueron a la cocina, ahí estaban. Las piernas seguían junto al fogón, exactamente en la misma posición. Tomás se quedó blanco, dio 2 pasos hacia atrás y se persignó 3 veces. No dijeron nada, no había nada que decir. Buscaron por toda la casa, por el terreno, preguntaron en el pueblo. Nadie había visto a Luz María. Era como si hubiera desaparecido del mundo. Uriel no se atrevió a contarle a nadie más lo que realmente había visto en el techo. Ya con las piernas, era suficiente para que la gente empezara a hablar, a murmurar, a mirarlo de forma extraña. Un anciano del pueblo, don Sebastián, se acercó a Uriel unos días después. Le dijo que conocía historias viejas, historias que su abuela le había contado cuando era niño, historias sobre mujeres que no eran lo que parecían, que en las noches sin luna se quitaban las piernas y volaban para reunirse con otras de su clase. Hacían pactos antiguos, cosas que era mejor no saber. Y cuando un hombre descubría lo que era su mujer, ya no había vuelta atrás. Don Sebastián le aconsejó a Uriel que quemara las piernas, que echara sal en toda la casa, que nunca volviera a pronunciar el nombre de Luz María. Pero Uriel no pudo hacerlo. Algo en él, algo enfermo y terrible, no podía deshacerse de ellas. Las guardó en un baúl viejo en el cuarto de atrás con candado. Las semanas pasaron.
Uriel intentó seguir con su vida, pero ya nada era igual. Los animales que quedaban seguían actuando de forma extraña. Los perros aullaban todas las noches mirando hacia el cuarto donde estaba el baúl. Las gallinas dejaron de entrar al gallinero, y entonces empezaron las visitas. La primera noche que Uriel la vio de nuevo fue un mes después de su desaparición. Se despertó a las 3 de la mañana con la sensación de que alguien lo observaba. Abrió los ojos, y ahí estaba ella, flotando junto a la ventana del cuarto. Su torso sin piernas presionado contra el vidrio, sus manos dejando marcas en el cristal. Lo miraba con esos ojos amarillos, sonriendo. Uriel gritó y se escondió bajo las sábanas como un niño. Cuando se atrevió a mirar otra vez, ella seguía ahí. Estuvo toda la noche pegada a la ventana, observándolo, sin hacer ruido, solo sonriendo. Desde entonces, Luz María volvía cada cierto tiempo. A veces pasaban semanas sin que apareciera. Otras veces venía 3 noches seguidas, siempre a la misma hora, siempre flotando del otro lado de la ventana. Uriel intentó bloquear la ventana con tablas, pero ella aparecía en otras ventanas de la casa. Intentó dormir con las luces encendidas, pero eso no la detenía. Una noche, Uriel estaba tan cansado, tan agotado de no dormir, que simplemente se quedó mirándola. Y entonces ella habló. Su voz sonaba como varias voces al mismo tiempo, grave y aguda, cerca y lejos. Le dijo que quería recuperar lo que le pertenecía, que le devolviera sus piernas, que si lo hacía, ella se iría para siempre y lo dejaría en paz. Uriel, desesperado, aceptó. Fue al cuarto de atrás, abrió el baúl con manos temblorosas y sacó las piernas. Todavía estaban tibias, como si tuvieran vida propia. Las llevó hasta la puerta principal y las dejó en el portal. Luz María descendió del aire lentamente. Su rostro ya no mostraba ninguna expresión humana. Se acercó a las piernas, se colocó sobre ellas, y ante los ojos de Uriel, se unieron a su cuerpo, como si nunca se hubieran separado. La luz rojiza desapareció, ahora estaba completa. Ahora estaba de pie frente a él en el portal de lo que había sido su casa. Uriel sintió un alivio momentáneo. Pensó que cumpliría su palabra, que se iría. Pero Luz María dio un paso hacia él, y luego otro. Sus ojos seguían siendo amarillos. Su sonrisa seguía siendo la misma. Ella le susurró algo que él no pudo entender del todo, palabras en un idioma que no conocía. Y entonces Uriel comprendió la verdad horrible y simple. Ella nunca había prometido irse. Solo había dicho que si le devolvía las piernas, lo dejaría en paz. Y la paz que le daría no era la que él había imaginado. Lo último que Uriel vio fueron esas manos extendiéndose hacia él. Y lo último que sintió fue un frío que nacía desde dentro de sus huesos. Dicen en el pueblo que el rancho de Uriel quedó abandonado, que nadie quiere acercarse porque los perros aúllan cuando pasan cerca, que de noche se ven luces extrañas moviéndose entre los árboles, y que si uno se queda muy callado, muy quieto, puede escuchar una voz de hombre llamando pidiendo ayuda desde adentro de la casa, pero nadie se atreve a entrar, porque todos saben que lo que sea que haya ahí adentro ya no es Uriel, y lo que camina por ese rancho en las noches sin luna ya no es completamente Luz María tampoco. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, y hay puertas que una vez abiertas ya no se pueden cerrar. Historia 2. Hay cosas en este mundo que la gente prefiere no creer. Historias que se cuentan en los pueblos, leyendas que pasan de abuelos a nietos, advertencias que muchos toman como simples cuentos para asustar, pero a veces, lo que parece mentira es más real de lo que quisiéramos aceptar. Esta es una de esas historias. Pasó en un lugar donde la niebla llega temprano y las noches son más largas de lo normal. Un lugar donde Pablo aprendió que ignorar las señales puede costar muy caro. Pablo era un hombre sencillo de 32 años que vivía en un pueblo pequeño de Veracruz. Trabajaba como mecánico y pasaba sus días entre herramientas y motores. No era de los que creían en brujas ni en maldiciones. Para él, todo tenía una explicación lógica. Eso fue hasta que se mudó a la casa al final del camino de tierra. La casa era vieja pero barata, y Pablo necesitaba un lugar propio.
Los vecinos le advirtieron que no se mudara ahí. Decían que la anterior inquilina había sido una mujer extraña, una tal Dominga, que vivió sola durante años hasta que un día simplemente desapareció. Nadie la volvió a ver. La gente del pueblo murmuraba cosas raras sobre ella, pero Pablo no les hizo caso. Pensó que eran solo chismes de pueblo aburrido. Los primeros días fueron normales. Pablo limpiaba, acomodaba sus cosas y trataba de sentirse cómodo. Pero pronto comenzó a notar cosas fuera de lugar. Por las noches escuchaba rasguños en las paredes, como si algo con garras intentara entrar. Al principio pensó que eran ratas, pero cuando revisaba no encontraba nada. Ni un solo agujero, ni rastro de roedores. Una noche, mientras cenaba solo en la cocina, escuchó un golpe en la puerta trasera. Era tarde, pasadas las 11. Pablo se levantó y miró por la ventana. No había nadie. Abrió la puerta con cuidado y sintió el aire frío de la noche. Todo estaba oscuro y silencioso. Cuando estaba por cerrar, vio algo que lo dejó helado. En el suelo, justo frente a la puerta, había huellas. Pero no eran huellas normales de perro. Eran demasiado grandes, casi del tamaño de las de un lobo. Y lo más extraño era que parecían terminar justo ahí, como si lo que fuera que las dejó hubiera desaparecido en el aire. Pablo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, cerró la puerta rápido y pasó el seguro. Esa noche no pudo dormir bien. Cada ruido lo ponía alerta. Cerca de las 3 de la madrugada, escuchó algo que lo hizo incorporarse de golpe en la cama. Era un aullido, largo, triste y demasiado cerca de su ventana. No sonaba como ningún perro que hubiera escuchado antes. Había algo en ese sonido que le erizaba la piel, algo que no era natural. Al día siguiente, Pablo decidió preguntar por el pueblo. Fue a la tienda de don Raúl, un señor mayor que conocía a todos. Le contó lo de los ruidos y el aullido. Don Raúl lo miró con seriedad y bajó la voz. Esa casa tiene historia, muchacho. Dominga no era una persona común. La gente decía que sabía cosas, que hacía trabajos raros. Algunos juraban haberla visto transformarse en un perro negro grande por las noches. Yo nunca lo vi con mis propios ojos, pero sé de personas que sí. Decían que andaba buscando algo, o a alguien. Pablo quiso reírse, pero la expresión seria de don Raúl se lo impidió. El anciano continuó hablando, sus ojos fijos en los de Pablo. Después de que ella desapareció, algunas personas del pueblo empezaron a ver ese perro negro. Aparecía en las noches, siempre cerca de esa casa. Algunos que se le quedaron viendo dicen que el animal tenía ojos que no eran de animal. Eran ojos que pensaban, que te miraban como si te conocieran. Ojos de persona. Pablo salió de la tienda sintiendo un peso en el pecho. Quiso convencerse de que todo era superstición, pero esa noche, cuando regresó a casa, encontró algo que lo hizo dudar de todo. En la sala, sobre la mesa donde nunca ponía nada, había un paquete envuelto en tela vieja. Pablo estaba seguro de que no estaba ahí cuando salió. Vivía solo y había cerrado todas las puertas con llave. Con manos temblorosas desenvolvió la tela. Dentro había un collar hecho de cuentas negras y rojas, con un diente amarillento colgando en el centro. El diente era grande, definitivamente no humano. Esa noche, Pablo apenas pudo cerrar los ojos. Cada sombra parecía moverse. Cada silencio parecía esconder algo. Y entonces, cerca de la medianoche, lo escuchó de nuevo. El aullido. Pero esta vez estaba dentro de la casa. Pablo se levantó de un salto, el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. El sonido venía del pasillo. Lento, muy lento, caminó hacia allá. La luz del pasillo parpadeaba, y al final, junto a la puerta del cuarto que nunca usaba, había algo, un perro, negro como la noche misma, grande. Sus ojos brillaban con un tono amarillo enfermizo. Pero lo que hizo que Pablo se quedara paralizado no fue el tamaño del animal. Fue la forma en que lo miraba, como si lo reconociera, como si supiera exactamente quién era él. El perro no gruñó, no ladró, solo se quedó ahí mirándolo, y entonces lentamente comenzó a caminar hacia él. Pablo retrocedió.
Sus piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerse de pie. El perro avanzaba despacio. Sus garras hacían un sonido seco contra el piso de madera. Cada paso resonaba en el silencio de la casa. Pablo buscó algo con qué defenderse, pero sus manos solo encontraron el aire. Estaba completamente indefenso. El animal se detuvo a menos de 2 metros de él. Su respiración era pesada, profunda. Pablo podía ver su pecho subir y bajar, pero lo que más le aterraba eran esos ojos. No eran ojos de animal. Había inteligencia ahí. Había algo humano en esa mirada que lo observaba con una intensidad que le helaba la sangre. Entonces el perro hizo algo que Pablo jamás olvidaría. Inclinó la cabeza hacia un lado, exactamente como lo haría una persona al estudiar algo con curiosidad. Y en ese momento, Pablo escuchó una voz. No venía de ningún lado en particular. Era como si la escuchara dentro de su propia cabeza. «¡Por fin has llegado!». Pablo quiso gritar, quiso correr, pero su cuerpo no le respondía. La voz era de mujer, ronca y antigua. Sonaba cansada, pero también había algo de satisfacción en ella. El perro dio un paso más. «He esperado tanto, sabía que alguien vendría, siempre vienen. Esta casa los llama, los trae hasta mí». Las palabras no tenían sentido para Pablo, pero el terror que sentía era completamente real. Logró mover los pies y retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. El perro lo siguió, acortando la distancia entre ellos. «¿Quién eres?», logró preguntar Pablo con voz temblorosa. El perro se sentó frente a él. Sus ojos amarillos nunca dejaron de mirarlo. Y entonces, ante los ojos de Pablo, algo comenzó a cambiar. El pelo negro del animal empezó a encogerse. Las patas delanteras se alargaron, los huesos crujían y se reacomodaban. Pablo quería apartar la mirada, pero no podía. Estaba viendo algo que su mente no quería aceptar como real. En menos de 1 minuto, donde antes había un perro, ahora estaba una mujer. Era vieja, su piel arrugada y oscura. Su cabello largo y gris caía sobre sus hombros desnudos. Pero sus ojos eran los mismos. Esos ojos amarillos que brillaban con una luz que no era de este mundo. Era Dominga. «Yo vivía aquí», dijo ella. Su voz ahora salía de sus labios agrietados. «Esta era mi casa, mi lugar, pero cometí un error hace muchos años. Busqué poder en lugares oscuros. Hice pactos que no debía hacer, y ahora estoy atrapada. No puedo irme, no puedo descansar, solo puedo esperar». Pablo temblaba contra la pared. Quería hablar, quería preguntar qué quería de él, pero las palabras no salían. Dominga se acercó más. Ahora Pablo podía oler algo raro en ella, como tierra mojada y algo más, algo podrido. Cada cierto tiempo, alguien viene a esta casa. Alguien que no escucha las advertencias. Alguien como tú. Y cuando vienen, yo puedo alimentarme de su miedo, de su energía. Eso es lo único que me mantiene existiendo entre este mundo y el otro. Pero nunca es suficiente. Nunca. Pablo intentó moverse hacia un lado, buscando escapar, pero Dominga extendió su mano y lo tocó en el pecho. Su mano estaba fría como el hielo. En el momento en que lo tocó, Pablo sintió que algo le era arrancado desde adentro. Un dolor que no era físico, pero que era peor que cualquier herida. Era como si le estuvieran quitando pedazos de su alma. «No intentes irte», dijo ella. «Mientras estés en esta casa eres mío. Tu miedo, tu vida, todo me pertenece ahora». Pablo cayó de rodillas. Se sentía débil, como si no hubiera comido en días. Dominga se quedó de pie frente a él, observándolo con esos ojos terribles. «¿Qué vas a hacer conmigo?», preguntó Pablo, su voz apenas un susurro. Dominga sonrió, y fue la sonrisa más horrible que Pablo había visto en su vida. «Voy a quedarme contigo, cada noche vendré. Cada noche tomaré un poco más, y cuando ya no quede nada de ti, esperaré al siguiente. Así ha sido durante años, así será por siempre». Pablo intentó levantarse, intentó llegar a la puerta, pero sus piernas no respondían. Dominga se transformó de nuevo. En segundos volvía a ser el perro negro. El animal se le acercó y se acostó junto a él, como si fuera una mascota esperando a su dueño. Desde esa noche, Pablo nunca volvió a ser el mismo.
Dejó de ir a trabajar. Dejó de contestar llamadas. Los vecinos lo veían a veces por la ventana, sentado en la oscuridad de la sala, mirando a la nada. Y por las noches, escuchaban los aullidos, largos y tristes. Algunos decían que ahora eran dos voces las que aullaban. Don Raúl pasó por la casa un día para ver cómo estaba el muchacho. Tocó la puerta pero nadie respondió. Miró por la ventana y lo que vio lo hizo retroceder con horror. Pablo estaba ahí, sentado en el suelo de la sala, pero no estaba solo. A su lado estaba el perro negro, y ambos tenían los mismos ojos amarillos brillando en la penumbra. Don Raúl nunca volvió a acercarse a esa casa, y nadie más del pueblo se atrevió tampoco. Pablo sigue ahí, atrapado en esa casa al final del camino de tierra. Algunos dicen que ya no es completamente humano, que Dominga tomó tanto de él que ahora son algo así como lo mismo. Otros juran haber visto dos perros negros salir de esa casa en las noches sin luna, corriendo juntos hacia el monte. La casa sigue ahí, vacía en apariencia, esperando, porque tarde o temprano alguien más llegará, alguien que no crea en las advertencias, alguien que piense que todo tiene una explicación lógica, y cuando esa persona cruce la puerta, Dominga estará esperando, siempre está esperando, y el ciclo comenzará de nuevo, porque algunas maldiciones no tienen fin, algunos lugares están marcados para siempre, y algunas brujas nunca mueren realmente, solo cambian de forma y esperan en la oscuridad, hambrientas y eternas.